¿Cómo estáis? ¿Bien? Os veo a todos, tenéis cara de domingo a las 8. Hoy quiero compartirte algo muy sencillo que el Señor ponía en mi corazón. Tenía varios mensajes ahí pululando en mi cabeza, pero no sé por qué el Señor me ha llevado a algo tan básico como lo que voy a compartir esta tarde. Son los rudimentos, quizá, de nuestra fe. Pero no por ser cosas sencillas o rudimentos dejan de ser importantes. ¿Cuántos saben que los cimientos son importantes en una edificación, verdad? Los cimientos son muy importantes en la construcción de un hogar, de una casa. Y por eso considero que el Señor nos está guiando, igual que ha guiado al pastor Juan Carlos a hablar de cosas tan básicas como son las del reino, a hablar también a mí. El Señor me ponía esta inquietud, también por lo pastoral, ¿no? Por el día a día. En lo pastoral observamos que a veces se nos hace difícil cosas que son muy sencillas y toca de vez en cuando repasarlas. Así que yo quiero hablarte de algo que hoy he titulado ¿de qué estamos hechos los cristianos? ¿De qué estamos hechos? Por supuesto, no es algo solamente físico, sino realmente a veces nos cuesta conocer cómo somos, de qué estamos hechos, y eso nos trae dificultades en nuestra manera de interpretar el trato de Dios con nosotros, también el interpretar cómo nos tratamos horizontalmente, estorba mucho nuestra comunicación vertical y nuestra comunicación horizontal, en no conocernos, en no saber cómo somos. Bueno, lo primero que quiero que... ¿Esto va? ¿Sí? Lo primero que quiero que sepas, o este es el esquema por donde vamos a caminar hoy. Tú dame la manito y seguro que vamos a poder saborear y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Este es el esquema. Hoy vamos a hablar de que somos tripartitos, de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos dos naturalezas y de que existen tres clases de hombre. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, no me refiero a hombre y mujer. O sea, me refiero a hombre y mujer, me refiero al ser humano. Tres clases de seres humanos o tres clases de hombre. Lo primero que abordamos es que nosotros somos tripartitos. Somos espíritu, somos alma, soul, y somos cuerpo, body. Y esas tres cosas conforman lo que tú eres, conforman lo que somos. Y cuerpo, alma y espíritu. Es por medio de nuestro cuerpo que entramos en contacto con el mundo material. De ahí podemos decir que el cuerpo es la parte que nos hace conscientes del medio en el que estamos, nos hace conscientes del mundo. El cuerpo es guiado normalmente por los sentidos, ojos, o sea, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Nuestro cuerpo se relaciona con lo que le rodea a través de los sentidos. El alma está formada por el intelecto. Es el intelecto que nos ayuda en el presente estado de la existencia, y también el alma es la cuna de los sentimientos, es la cuna de nuestras emociones, esas emociones que son producidas por nuestros sentidos. O sea, el alma pertenece al propio yo del ser humano y en ese yo se revela la personalidad. Se le llama también la parte que tiene conciencia de uno mismo. En el alma es donde tenemos conciencia de nosotros mismos. Y luego está la parte espiritual, el espíritu. Y es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios y solamente por el espíritu podemos percibir y adorar a Dios. Solamente por el espíritu podemos percibir y adorar a Dios. Como nos habla de nuestra relación con Dios, al espíritu se le llama el elemento que tiene conciencia de Dios. Así que podemos decir que Dios vive en el espíritu, el yo vive en el alma y los sentidos viven en el cuerpo. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana es porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con que no nos conocemos? En muchas ocasiones no tenemos una comprensión clara de la vida espiritual. O pensamos, por ejemplo, me ha pasado muchas veces en consejería, pensamos que el alma y el espíritu son una misma cosa, pero no es así. Hay una diferencia entre alma
y espíritu. Y el propio Pablo nos marca la diferencia en 1 Tesalonicenses 5:23. Fijaos lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, no sé si estorbo, seguramente sí, más que el jueves. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, o sea, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo diferencia el espíritu del alma, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Existe claramente una diferencia entre alma y espíritu. Y no saberlo nos hace confundir muchas veces lo anímico, lo que vulgarmente llamamos almático, con lo espiritual. En muchas ocasiones vemos continuamente esos errores, esos fallos, esos no saber discernir bien si estoy en el alma o estoy en el espíritu. Y es simplemente por eso, ¿no? Porque no nos conocemos a nosotros mismos como deberíamos. Y ahora, yo solamente espero, después de esta breve introducción, que hoy Dios nos pueda ayudar y podamos entender con mayor claridad para no andar palpando a ciegas como vamos muchas veces o en medio de la oscuridad. Así que para ello quiero comenzar por el principio de la vida cristiana. El principio de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos habéis oído hablar del encuentro de Jesús con uno de los fariseos, principales fariseos, Nicodemo, aquí en el capítulo 3 de Juan? Vamos a leer a partir del verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Era un fariseo, se dice que era un sacerdote o un sumo sacerdote. Algunos comentaristas dicen eso. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fijaos, era un líder religioso, conocía la Torá, conocía toda la ley mosaica, y también había visto los milagros, que muchas veces es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Los milagros de Jesús. Dice, respondió Jesús al ver por dónde iba Nicodemo y le dijo, en verdad, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es curioso que un hombre tan prominente, una de las principales figuras religiosas de ese tiempo, un hombre erudito, estudiante de la ley de Dios, no entendiera lo que Jesús le estaba diciendo. Estaba hablándole de unas verdades espirituales que Nicodemo era incapaz de percibir con su mente natural. Y por eso Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo, porque no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y ahí, entre el verso 3 y el 5, Jesús le dice, siendo tú principal de entre los judíos, ¿no entiendes esto? Y entonces en el 5 Jesús le respondió, dice, cuando él le dice, ¿es que acaso tengo que volver a nacer? O sea, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? No entendía lo que Jesús quería decir. Entonces Jesús le respondió, en verdad, otra vez, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, nacer de nuevo es el mayor de los milagros que puede suceder en nuestra vida. Porque nacer de nuevo es la entrada a la vida cristiana, es la entrada al mundo espiritual, es donde nuestros ojos se abren y por fin podemos ver a Dios y podemos entender a Dios. Es solamente a través de la capacidad que nos da el Espíritu Santo en la obra maravillosa del nuevo nacimiento en que nosotros podemos adquirir esa parte espiritual que nos conecta con Dios. Así que nada se puede igualar a ese milagro, ni siquiera una sanidad física. A ti te puede el Señor sanar quizá en un momento de un cáncer, pero si no naces de nuevo, de poco te va a servir estar sano de un cáncer, porque finalmente vas a morir, igual que todos los que han vivido en la tierra desde Adán han muerto. Así que el mayor de los milagros es que tú nazcas de nuevo, porque tienes acceso a la vida de Dios y a la vida eterna. Ahora, ¿cómo sucede esto, Josué? Fíjate, estoy tocando rudimentos muy básicos. ¿Cómo sucede ese nuevo nacimiento? Bien, ese nuevo nacimiento sucede cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo. Inmediatamente que ponemos nuestra fe en Jesucristo, quizá hemos vivido poniendo nuestra fe en un montón de cosas. ¿O no? ¿Verdad que ponemos la fe en que vamos a cobrar al final de mes si trabajamos?
O ponemos la fe en el piloto que nos va a llevar en un avión, o en el conductor de autobús, o en mi mujer cuando conduce. No, ahí no pongo la fe. Ahí me da miedo. Pero en ese preciso momento, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestros ojos se abren para la nueva vida que Dios nos ofrece, que es la vida espiritual, que es la vida del Espíritu. Y a partir de ese momento, todos, absolutamente todos los beneficios de la cruz están a tu disposición en cuanto naces de nuevo. Están a tu disposición en ese nuevo ser que el Espíritu Santo crea y hace nacer en cada uno de nosotros. Me refiero a lo que Pablo llama el hombre nuevo. ¿Cuántos habéis oído hablar del hombre nuevo? Pero ¿cuántos sabéis lo que es? Porque cuántas veces estamos oyendo tantas cosas, ¿verdad? Y no entendemos ni papa. Eso de que yo es hombre nuevo, hombre viejo, ¿esto qué es? ¿Qué lío llevo? ¿No? Y si yo soy el mismo de siempre, soy Josué. Hoy espero que puedas saber un poquito más. Ese hombre nuevo que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros no es nuestro viejo hombre reformado. Es un ser completamente nuevo que el Espíritu Santo, Dios, crea en nuestro interior. Porque déjame decirte algo, en ese hombre nuevo es donde tú y yo nos hacemos morada del Espíritu. ¿Cuántos saben que dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo? Pues el templo del Espíritu Santo es ese nuevo hombre que el Espíritu Santo crea en ti. Porque el Espíritu Santo no puede venir a morar en una naturaleza caída, en tu viejo hombre. Entonces, no es que una especie de maquillaje o reforma o que ahora me comporto o una forma estoica. ¿Sabes que hay gente que hace lo que hace un cristiano pero no es cristiana? Está lleno. Hay mucha gente que tiene una moral, que intenta llevar a cabo una vida parecida a la de un cristiano, incluso se cuida, y eso también pasa incluso dentro de la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. No es cristiano. Porque para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Ahora, ese hombre nuevo, como he dicho, no es nuestro viejo hombre reformado. El viejo hombre es el que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario. Porque ahí en la cruz del Calvario, Jesús muriendo, cuando todos los pecados nuestros, el tuyo y el mío, recayeron sobre sus hombros, Él clavó nuestra naturaleza de pecado, Él clavó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Entonces, tú tienes que agarrar esto por la fe. La obra está consumada, la obra está hecha, pero tú tienes que tomar la decisión de decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y crucificar tu viejo hombre cada día. Jesús ya la clavó, pero tú tienes a través de la fe que hacerlo real en tu vida cada día. Amén. Ahora, ese nuevo nacimiento tiene una naturaleza. Una naturaleza. También el viejo hombre tiene una naturaleza. Naturaleza es el conjunto de características que definen o forman una cosa o una persona. Así que tanto nuestro viejo hombre como nuestro nuevo hombre tienen una naturaleza. En el principio, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, ellos poseían una sola naturaleza. Y esa naturaleza era la espiritual. Eran uno con Dios. Como sabemos, después cayeron en pecado y perdieron la naturaleza de Dios, adquiriendo una que dice la Biblia que era carnal y diabólica. Y precisamente por la ley de la herencia, esa es la naturaleza con la que todos los seres humanos nacemos. Nacemos con una naturaleza heredada de Adán, una naturaleza carnal y diabólica. Todos y cada uno de nosotros, cuando nacemos con esa naturaleza. Ahora, cuando tú y yo, a través de la fe en Cristo, nacemos de nuevo, en ese nacimiento recibimos una nueva naturaleza. Ojo, recibimos una nueva naturaleza, pero continuamos teniendo la vieja naturaleza. Esa no desaparece. Esa desaparecerá cuando estemos en el cielo y Dios nos dé un cuerpo nuevo. Pero ese viejo hombre, ese viejo Josué, va a estar acompañándome hasta que yo parta a la eternidad. Y a ti te va a pasar exactamente lo mismo. Así que, ¿qué concluimos con esto? Que a partir de que nacemos de nuevo,
tú y yo tenemos dos naturalezas. En ti y en mí, querido hermano, querida hermana, operan dos naturalezas. Ahora, déjame que veamos un poquito, porque Juan, dos naturalezas, ¿ves el caballo negro y el caballo blanco? Juan 3:6 nos aclara la procedencia de ambas naturalezas. Dice el verso 6 de Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, mi naturaleza carnal, ¿de dónde procede? De la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi naturaleza espiritual procede del Espíritu. Ahora, Romanos 8, 5, 6 nos aclara la diferente forma de pensar entre ambas naturalezas. Piensan totalmente distinto. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar en una naturaleza pensando en una naturaleza o pensando con la otra? Dice el verso 5, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. Di conmigo, la carne mira, nos aclara cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Dice el verso 19 en adelante de Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, dice el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Contra tales cosas no hay ley. El que vive en el Espíritu no necesita la ley, porque la cumple. 24. Pues los que son de Cristo Jesús, escucha, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, hemos dicho que es el Espíritu Santo el que hace que nazca en nosotros ese nuevo hombre, que es el espiritual. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios, sí, dale un aplauso al Señor. En primera de Juan se nos aclara cómo son ambas naturalezas en relación al mundo. La naturaleza carnal, en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, amando al mundo, cuando se refiere al mundo no se refiere a las personas que habitan en el mundo, ni a la tierra, se refiere al sistema caído, al sistema que impera en el mundo, que es el adánico, el de Adán. No está refiriéndose a las personas, tenemos que amar a las personas, tenemos que amar la tierra que pisamos. Amén. Ahora, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, es ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que hay en ti, es nacida de Dios, vence al mundo. Wow. Vence a todo ese sistema caído y pecaminoso que nos induce a poner nuestra fe en cosas que no tienen valor y que son pasajeras. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque todo esto es por fe. Amén. Así que en nosotros operan estas dos naturalezas. Y esto genera una lucha feroz y diaria en nuestra vida. La lucha por conquistar, ¿sabes qué? Lo que quiere conquistar.
Esas dos naturalezas, tanto la carnal como la espiritual, lucha en tu interior para conquistar tu alma. ¿Por qué digo que quiere conquistar tu alma? Porque tu alma es donde están tus sentimientos, donde está tu mente, donde están tus afectos, donde está tu personalidad. Entonces, tu vieja naturaleza, carnal y diabólica, está luchando con tu nueva naturaleza, que es espiritual, que es Cristo en ti, luchando continuamente por conquistar tu alma. ¿Por qué? Porque en tu alma es donde tú tomas las decisiones que luego tu cuerpo ejecuta. Y muchas veces hemos confundido el cuerpo. El cuerpo tiene unas necesidades, por supuesto que sí. Y déjame decirte algo. Esto lo meditaba el otro día. Las necesidades que el cuerpo tiene son comer, beber y dormir. Porque muchas veces jóvenes me dicen, es que el sexo es una necesidad. No. No es cierto. Si no comes, te mueres. Si no bebes agua, te mueres. Si no duermes, te mueres. Si no practicas eso, te mueres. Bueno, esto no sé por qué lo he dicho. Pero bueno, ahí queda. Ya me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? La lucha feroz que hay por conquistar nuestra alma. El Espíritu de Dios que mora en nuestro nuevo hombre está intentando conquistar nuestra alma para que nuestras decisiones y nuestro cuerpo ejecute correctamente. Por eso es lo que estaba diciendo. El cuerpo no es malo. El cuerpo es una obra preciosa que Dios ha hecho. Dile al de al lado, qué guapo eres. Nuestro cuerpo es maravilloso. ¿Has visto una mano? ¿Sabes que un montón de ingenieros están años trabajando en robótica para intentar hacer algo tan complejo como una mano que pueda coger, tomar, y no lo consiguen? Porque tu cuerpo, nuestro cuerpo es una obra de arte de Dios. Y no es malo. El problema es que tu alma es la que hace que tu cuerpo actúe. Y si tu alma está gobernada por tu vieja naturaleza pecaminosa, tu cuerpo se va a convertir en un cuerpo de maldición. Pero si tu cuerpo está gobernado, tu alma está gobernada por el Espíritu, tu cuerpo se va a convertir en un cuerpo de bendición. Y va a poder ser utilizado para el propósito de Dios y para bendecir a la gente. Ahora, dicho esto, esa lucha es por conquistar nuestra alma. Porque es en nuestra alma donde decidimos lo que, como he dicho antes, nuestro cuerpo ejecuta. Somos lo que pensamos. Dice el Proverbio 23:7, pues como piensa dentro de sí el hombre, tal es el hombre. Así somos lo que pensamos. Y nuestras dos naturalezas luchan por controlar ahí continuamente, cada día. Hay una lucha feroz por tu alma. Pablo describe esta lucha en el interior del cristiano en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahora, yo te pregunto, ¿y qué naturaleza crees tú que está venciendo en tu vida? ¿Qué naturaleza va a vencer en nuestra vida? Y yo te voy a contar una historia para que entiendas y puedas comprender qué tenemos que hacer. Porque el objetivo quizá es que, no, quizá no, bueno, por lo menos el mío, espero que el tuyo también, es que mi naturaleza espiritual venza en esa lucha por conquistar mi alma cada día. Dice que se cuenta esta historia, es una historia inventada, pero dice que había un hombre a principios del siglo pasado, cuando se estaba colonizando el norte, el norte, valga la redundancia, el norte de Norteamérica, en su parte occidental, Alaska concretamente, estaban la fiebre del oro todo ese tiempo, ¿no? Y este hombre vivía allí en Alaska, en un pueblo, en medio de la montaña. Y este hombre tenía dos perros. Tenía un perro negro y un perro blanco, los dos de una misma camada, eran hermanos los perros, pero uno había salido negro y otro blanco. Y un día bajó al pueblo, a la taberna del pueblo, como hacía todos los sábados, a estar entretenido allí con los amigos. Y mientras él estaba tomando algo en la taberna con sus amigos, los dos perros comenzaron a pelearse en la puerta de la taberna. Inmediatamente, al oír el jaleo de los perros, la gente salió y se agolpó alrededor de los perros y los perros peleaban entre ellos. E inmediatamente, yo no sé si era condicionado por esa época o por el tema del oro y todo eso, surgió espontáneamente que empezaron todos a apostar.
Yo apuesto a que gana el negro, yo apuesto a que gana el blanco. Y el hombre que observaba la pelea, el dueño de los perros, apostó por uno de los perros. Resulta que cuando terminó la pelea los separó y se llevó una gran ganancia porque él había apostado por el perro ganador. Esto le despertó algo y dijo, uy, aquí tengo yo un filón, un negocio. Y entonces optó por todos los sábados bajar y organizar apuestas peleando a esos dos perros. Y bajaba todos los sábados a pelear a sus dos perros y uno de sus amigos, más allegado, observó algo. Y es que él, siempre que apostaba por el perro ganador. Unos días apostaba por el negro, otros días apostaba por el blanco, otros días por el negro, el blanco. No, él siempre apostaba por el mismo, pero él siempre ganaba y su amigo se dio cuenta de eso. Y un día tomando algo en esa taberna le dijo, oye, he observado que tú siempre ganas, que tú siempre apuestas al perro ganador, independientemente de que gane el blanco o el negro. ¿Por qué no me cuentas tu secreto? Dice, sí, a ti te lo voy a contar. No, es simplemente casualidad, le dijo. Años más tarde, en esa misma taberna, cuando ya los perros habían muerto y ellos estaban jubilados, este amigo se acordó de cuando su amigo peleaba a los perros y le preguntó, nunca me contaste cuál era tu secreto, ¿por qué siempre apostabas al perro ganador? Oh, ahora sí te lo puedo contar, eso ya hace mucho tiempo de esa historia. Es muy sencillo, sabes que los dos perros eran míos, ¿no? Sí, claro, eran tuyos, tú te los llevabas allá a la montaña cuando terminaban de pelearse. Pues yo los peleaba todos los sábados y tenía 7 días para cuidarlos. Y durante esos 7 días, cuando yo quería que ganara el blanco, estaba toda la semana alimentando con filetes de ciervo, o de lo que fuera, de buena carne al blanco, y al negro solamente lo tenía con un poquito de pienso y agua. Cuando llegaba el sábado yo ya sabía quién iba a ganar. Iba a ganar el blanco que había estado comiendo filet mignon. Y, por supuesto, el que había estado con pienso y agua iba a perder. ¡Wow! Así que, claro, ahora entiendo. Y cuando quería que ganara el negro lo hacía al revés. Pues déjame decirte que tú y yo tenemos un perro blanco y un perro negro en nuestra vida. Y va a vencer el que más alimentes. Aquel que tú más alimentes es el perro que va a vencer. La naturaleza espiritual es la que tú tienes que alimentar para que venza a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza adánica. Así que, ¿cómo se alimenta? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo se alimenta la carne? La carne se alimenta con un buen sofá, una buena tele de 59 pulgadas o de no sé ya por dónde van. Todo eso es bueno también, tiene su espacio. Pero entiéndeme lo que quiero decir. Si nos pasamos todo el día en redes sociales, nos pasamos todo el día en ocio, el diablo quiere tenernos entretenidos, quiere tenernos adormilados, lo digo en murciano, nos quiere tener adormecidos. Fíjate lo que hablaba esta mañana el pastor. Necesitamos despertar y saber qué nos estamos jugando cada día. Que nos va la vida en esto, hermanos, nos va la vida, nos va el propósito que Dios tiene con nuestra vida, nos va el conquistar aquello que Dios quiere que conquiste, y no solamente lo nuestro y nuestra propia bendición, sino el poder ser de bendición para otros, porque hay gente que necesita la vida que nosotros tenemos. Pero si no la podemos manifestar, porque está nuestra vieja naturaleza ahí continuamente venciéndonos, llevándonos de continuo a caer a una vida de derrota, una vida en la cual no manifestamos ni siquiera la victoria. ¿Cuántas veces vemos cristianos que dicen, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús? Pero no lo viven, porque no se dedican a alimentar su naturaleza espiritual. ¿Cómo se alimenta nuestra naturaleza espiritual? Estás alimentándola ahora mismo. Congregándote, por ejemplo, leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios en oración, llevando a cabo el mayor de los privilegios que tú tienes. ¿Sabes cuál es? Alzar tu voz y que el Dios Todopoderoso, el ser más maravilloso de la tierra, haga así, incline su oído para escucharte. El poder entablar una intimidad con Él, el conocerle cada día, el ayunar, por supuesto, el leer la palabra. Una vida de devoción es el alimento que tu espíritu necesita para poder vencer a tu vieja naturaleza. ¿Amén? Así que esa naturaleza carnal, viejo hombre, vieja naturaleza, naturaleza terrenal o adánica, que es como la identifica Pablo,
Está en continua lucha con nuestra naturaleza espiritual, el nuevo hombre, la nueva naturaleza celestial o Cristo en nosotros, como denomina Pablo. Así que Pablo nos exhorta, fíjate en Efesios 4:22, y nos dice qué tenemos que hacer con el viejo hombre y cuál es el consejo en relación con el nuevo. No sé si podemos poner Efesios, a mí me he pasado, no lo tengo. Efesios 4:22, mira lo que dice. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, tenemos ahí, ¿no? Vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, fíjate, se está despojando, ¿verdad? Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, vuestra alma, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que revestirnos de Cristo, despojarnos de nuestro viejo hombre cada día y revestirnos de Cristo. ¿Sabes? Cuando estaba pensando en esto me ha venido una imagen muy graciosa. A mí me gusta mucho el cine y tengo hijos pequeños. ¿Entenderme? Yo, Marvel, vamos, por la vena. Cuando tenemos que ver una película, tenemos que ver una película de Marvel, ¿no? Porque a los niños les gusta mucho. Y mentalmente me ha venido una imagen que vi en una película y quiero que la veas, quiero que veas este vídeo, porque es lo que a mí me gusta pensar que yo hago cada día con mi viejo hombre. Quiero que veas este vídeo, no sé si podemos bajar un poco las luces y verlo en un momento, pero esto es lo que a mí me gusta hacer cada día, o así me gustaría que fuese en mi vida con mi viejo hombre cada día. Escucha. Si puede ser. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Y no me va a intimidar una vez más. Debilucho. Qué bueno, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. A mí me gustaría ser ese Hulk, ¿no? Que agarra a mi viejo hombre, que se pone, ¡soy un dios! ¿Tú eres un dios? Ven para acá. Que me he leído 24 capítulos de la Biblia, he estado orando 6 horas esta mañana. Tengo las rodillas peladas, ahora veré lo que voy a hacer contigo. Pero qué pena cuando sucede al revés, ¿verdad? Cuando somos cristianos que nos levantamos y no tenemos ese alimento diario que fortalece nuestro nuevo hombre. Y entonces llega nuestro viejo hombre, y entonces nuestro viejo hombre es el Hulk. Y nos agarra y nos revienta, ¿no? Como dice Jonathan, y nos toma y viene con sus viejas artimañas a incidir en tu viejo hombre, ese que es tendencioso al pecado, a todas las mermas que hay de personalidad en tu vida, a todos los temores, a todas las ansiedades, a todas las cosas que están en tu vieja naturaleza, y entonces él aprovecha para vapulearte. Y quizás hace que te masturbes, que veas pornografía si eres un hombre, o que vengan problemas de tu alma, de inseguridad porque fuiste abusada, o porque un marido te dejó, o tantas cosas que están y son características de nuestra vieja naturaleza donde el diablo siempre nos ha marcado. Y entonces llega y creemos que estamos fuertes, pero nos ponemos delante y nos agarra y nos pega una paliza. Pero eso no puede ser así. Tenemos que vivir alimentando nuestra nueva naturaleza para engancharlo y ¡puf! ¡Puf! ¿Dónde vas tú? Aquí el que gobierna es Cristo en mí. ¡Aleluya! Amén. Así que necesitamos conocer estas dos naturalezas. Y sabes, estas dos naturalezas, y es el siguiente punto que quiero que veamos, estas dos naturalezas generan dos tipos de cristianos. ¿Sabías eso? Pero para que veamos esos dos tipos de cristianos, primero vamos a ver lo que Pablo nos enseña. Pablo nos enseña... No va, me lo he cargado. Pablo nos enseña, aquí lo tengo, que hay 3 clases de hombre. Esta foto me gusta mucho porque escenifica muy bien las 3 clases de hombre que hay. Está
el hombre natural, esto es un trono, ¿verdad? El hombre natural tiene a su yo entronado y dentro de su círculo, que es su vida, Cristo está fuera. No conoce, no ha nacido de nuevo y no conoce a Cristo. Luego está el hombre carnal. El hombre carnal es el cristiano, ya tiene a Cristo dentro de su vida, pero en el trono de su vida sigue estando él. Y luego está el hombre espiritual, que tiene a Cristo sentado en el trono de su vida. Amén. Ahora, Pablo nos habla del primero de ellos, el natural. El hombre natural es el hombre que no es cristiano, que no conoce a Dios. Pablo lo llama el natural, que en griego es psúquicos, o psúquicos, sí, viene de donde viene la palabra psique, donde viene la palabra psiquiatra, psicólogo. Es el hombre mental, es el hombre, en el natural es el hombre de la mente, que no ha nacido de nuevo, el que camina en la vanidad de su mente y que vive ajeno a todo lo de Dios, se mueve y actúa únicamente conforme a sus sentidos que están viciados por sus deseos, solo posee la naturaleza carnal. Fíjate cómo lo denomina Pablo, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ahí dice psúquicos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así que este hombre es el hombre de la mente, de los sentidos. O sea, es el típico, ahí he puesto el ejemplo de Tomás, ¿verdad? En esta pintura, famosa pintura de Miguel Ángel. Tomás queriendo ver y tocar lo que era Jesús resucitado. Así que es el que no cree lo que no ve, no cree lo que no oye, no cree lo que no toca, no cree lo que no huele, lo que no saborea. No lo cree, solo se guía por los impulsos de su naturaleza carnal y por sus propios pensamientos que ha ido adquiriendo en base a lo que ha ido siempre percibiendo a través de sus sentidos. No tiene la capacidad espiritual para discernir todo lo de Dios. No puede escuchar a Dios, no puede escucharlo ni obedecer a Dios. Y pecar es algo natural para él. ¿Tú ves algún compañero tuyo de trabajo que no conoce al Señor que tenga problema en pecar? Es su día a día. Lo hace, son pecadores profesionales, como nosotros también lo fuimos en otro tiempo. Porque así éramos nosotros hasta que un día oímos el mensaje de la cruz y el Espíritu Santo nos tocó. Pusimos nuestra fe en Cristo y nacimos de nuevo. Gloria a Dios por ese día. Amén. Y ese es el hombre natural. Pero yo no quiero centrarme tanto, quiero centrarme en los dos que sí son cristianos. El siguiente que nos habla Pablo, en 1 Corintios 3, es del hombre carnal. Vosotros diréis, ¿por qué has puesto la foto de ese bicho tan raro ahí y tan feo? Bueno, el carnal, o como Pablo lo denomina, sárquicos en griego, sárquicos, el término sárquicos se refiere a un trozo de carne. Imagínate un trozo de carne de 5 kilos del lomo de una res, un trozo de carne así, inerte, muerto. Eso es lo que quiere decir sárquicos. Tú imagínate que dejas caer ese trozo de carne al suelo y hace ¡puf! Es un trozo de carne inerte, que no tiene vida, ni se mueve, ni puede hacer nada, ¿no? Así que así lo denomina Pablo. Así que yo, hermanos, fíjate, está exhortando a los corintios. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, lo vuelve a decir, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? El hombre carnal es el hombre que cree en Dios. Y no solamente cree en Dios, sino ha nacido de nuevo. Cuidado con esto. El hombre carnal ha nacido de nuevo, pero sigue siendo gobernado por la naturaleza vieja y no por el Espíritu de Dios. Yo lo llamo cristianos camaleón. Por eso he puesto aquí a este simpático animal. Aleluya. Los ves cantar, los ves danzar,
Les apelan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. ¿Visteis el bebé del nuevo nacimiento? Ese bebé tiene hambre y no nace grande, se tiene que ir desarrollando, pero le apela, necesita el alimento, tiene la vida espiritual, le apelan las cosas de Dios, pero tiene una debilidad. Y es su vieja naturaleza, que está bien grandota, y su nueva naturaleza está bien chica. ¿Y por qué digo que son camaleones? Porque la iglesia, en un ambiente de iglesia, en un ambiente donde están con los pastores, o con los demás hermanos adorando, están, que son motos, como yo digo, son aleluya. Pero el domingo en la iglesia son los más cristianos y el lunes en el trabajo son los más mundanos. Son camaleones, se adaptan a todo ambiente. Y eso no puede pasar en nuestra vida. Este tipo de cristianos son inmaduros. ¿Por qué? Pablo los llama niños. Los llama niños porque no han crecido en la vida del Espíritu. Su nueva naturaleza es enana, raquítica. Constantemente son vapuleados por el enemigo. Constantemente son vapuleados por las tendencias de su vieja naturaleza. Son cristianos que los ves siempre que no crecen, que no avanzan, que están siempre en el mismo kilómetro, que están siempre con el mismo problema, que están todavía sin superar tantas cosas que ya están superadas en Cristo Jesús porque no desarrollan su vida espiritual. Por años me ha pasado a mí esto. Y no puede ser, tenemos que crecer. Tenemos que seguir creciendo en lo espiritual e ir haciendo morir las obras de la carne en nuestra vida. El sárquicos o carnal normalmente se involucra en las obras de la carne en lugar de andar en el espíritu. Es gobernado por sus emociones. Su vida se convierte en una montaña rusa. Hay veces que lo ves allá arriba y otras veces que lo ves así y lo ves y los pastores nos damos cuenta. Ya está fulano arriba, ya está bajoneado. ¿Por qué? Porque su vieja naturaleza, que tiene un montón de mermas, lo vapulea continuamente. Y quizás esas mermas son falta de identidad. Entonces quiere un puesto o quiere aparentar algo que no es. Y se pone un montón de capas como una cebolla, intentando aparentar quizá una espiritualidad que no tiene, porque la espiritualidad no hace falta aparentarla, hay que trabajarla. Sale sola. Critican, murmuran, son envidiosos, orgullosos, tienen temores, como he dicho antes, falta de identidad, son inseguros, se ofenden fácilmente y con todo. Como los niños. ¿Tú no has visto a los niños cómo son? Ay, Señor. Yo tengo 2. No sé cuántos tienes tú, pero yo, los míos. ¿Tú qué dices, Josefa? Mío, 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 mío. Yo. Está jugando con una cosa. Y ve a su hermano jugar con otra, de menor valor, pero ya quiere lo que tiene su hermano. Es que él está tocando la alabanza, porque yo no. Son inmaduros. También son inconstantes. Dios quiere que seamos espirituales. Amén. Los corintios eran así. Ahí, cuando Pablo les está exhortando aquí en el capítulo 3, es porque unos estaban diciendo, yo soy de Apolo, pues yo soy de Saulo, de Cefas, de Pedro. Y yo soy de Pablo. Inmaduros. Es como si aquí tú estuvieras diciendo, hoy no voy porque predica Juan Carlos. Hoy no voy porque predica Benjamín. A mí me gusta más como predica John. Carnal. Perdona que te lo diga así. ¿Sabes que Dios tiene algo que darte siempre a través de un ministro suyo? Tenemos que vivir con esa humildad de saber recibir de los más pequeños y de los más grandes. Amén. Son cosas de niños, hermanos. Y tenemos que madurar en estas cosas. Y tenemos que llevar cuidado porque estamos hablando de hermanos en la fe, cristianos nacidos de nuevo. Y todos pasamos por esta etapa. Ninguno se libra de ser niño espiritual. Porque ninguno nace. Tú imagínate que llegas aquí una mañana y te entregas al Señor, entregas tu vida al Señor, ¿verdad, Julián? Le entregas tu vida al Señor y resulta que el domingo que vienes y eres el pastor Juan Carlos.
No, hay un desarrollo. Nacemos de nuevo y empezamos a crecer en la vida espiritual. Dios quiere que vayamos creciendo. Uno de los ejemplos que más me ministra de la Biblia es Pedro. Ese Pedro impulsivo. Ese Pedro boca chancla que no se podía callar. Que tenía ese ímpetu y esa fuerza. Y cómo le vemos esa evolución y ese crecimiento al final de sus días, cuando muere crucificado boca abajo porque no quería morir como Jesús. Y vemos esa mansedumbre. Yo me imagino al Pedro, ese Pedro del principio, cuando Pablo le exhorta delante de todos. Porque estaba cayendo en las formas judaizantes. Y en ese momento Pablo se levanta y le exhorta públicamente. Yo me imagino que si hubiera sido el Pedro del principio, la que se hubiera liado ahí, el 2 de mayo se lía ahí. Pero en cambio era un hombre que ya había sido procesado, era maduro y recibió la exhortación de Pablo. Incluso cuando leemos más adelante vemos como él mismo recomienda que escuchen a Pablo, escuchad a Pablo. Su corazón estaba sano. Era un hombre con piel de cocodrilo. No como somos algunos que piel de melocotón. Ay, el pastor me mira mal. El pastor no te ha mirado si lleva 40 cosas en la cabeza. O el hermano me ha dicho, o el hermano me ha hecho. Vamos, hermano, avancemos, dejemos esas tonterías. Estamos perdiendo recursos, fuerza en cosas que nos impiden alcanzar el propósito de Dios, que nos impiden crecer, que nos impiden madurar, que nos impiden ser de bendición para los demás. Todos tenemos un montón de cosas. Yo tengo mi carne y tú tienes la tuya. Mi carne te va a dañar siempre y la tuya a mí. Pero toma lo bueno también. Coge lo que hay del Espíritu. Yo intento vivir, yo voy con una pajilla, absorbiendo lo que hay del Espíritu en todo. Y apartando las cosas que no son del Espíritu. Porque todos estamos en un proceso. Ninguno lo alcanzamos, pero tenemos que anhelar ser espirituales. ¿Amén? Así que a Dios no le gusta que nos estanquemos y que nos quedemos en ese estado de enanismo espiritual. Él anhela que crezcamos en lo espiritual. Quiere que seamos espirituales. Ahora, el tercer tipo de hombre, o en este caso el segundo tipo de cristiano, es el espiritual. ¿Cuántos quieren ser un cristiano espiritual? Yo lo anhelo, hermanos. Este es mi mayor objetivo cada vez que pongo el pie en el suelo cuando me levanto de la cama. Señor, ayúdame a ser espiritual hoy. Ayúdame a ser un hombre espiritual con mi esposa. Hago así, la toco. Ayúdame a ser un hombre espiritual con ella. Ayúdame a ser un hombre espiritual con mis hijos, con mis compañeros de ministerio, con mis compañeros de trabajo. Ayúdame, Señor, a ser espiritual como pastor, Señor, con las ovejas que tú has puesto a mi cargo. Porque cuando somos espirituales ministramos a la gente. Pero cuando somos carnales la dañamos. Así que este es mi anhelo, esta es mi búsqueda. Dice 1 Corintios 2, 15, 16. Verso 15 dice, en cambio, el que es espiritual, di conmigo, neumáticos. Esto no son las ruedas del coche, aunque tienen que ver, pero bueno. Neumáticos, en cambio, neumáticos es neuma, que es espíritu, que es viento. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Otra vez, la ley la cumple, por lo tanto no puede ser juzgado. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Escúchame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 palabras para mí son impresionantes. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Solamente de pensar que a través de la obra maravillosa de Cristo en la cruz, un hombre como yo, con todas mis falencias, todos mis defectos, que gracias a esa obra que Cristo hizo en la cruz, yo pueda tener hoy la mente de Cristo. ¿Pero dónde la tengo? ¿En mi viejo hombre? No. Ese era más malo que el bicho que le picó al tren. Sino que te lo diga Ruth. La tengo en el nuevo hombre, que es Cristo en mí. Y ahí es donde yo soy upernicao, como decía el pastor la semana pasada. Ahí es donde yo tengo la victoria. Ahí es donde yo venzo. En el espíritu. Lo que pasa es que a veces queremos vencer en la carne, pero para ser espirituales tenemos que pagar un precio.
Tenemos que ungir nuestro escudo, ¿os acordáis? Tenemos que tener una vida de devoción fuerte. Tenemos que tener el fuego del Espíritu bien encendido. El fuego del altar no se apagaba en la antigüedad. Y era la responsabilidad del sacerdote, tú y tú, sacerdote, sacerdotisa, de mantener el fuego del Espíritu. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Aviva el don, aviva el fuego del don de Dios en ti. Es un constante trabajar en esto. Es un morir, es un buscarle. Nunca vamos a dejar de conocerle. El día que pienses que le conoces, has perdido la batalla. Si alguna vez yo digo al Señor, si alguna vez me creo que sé algo, Señor, llévame contigo. Necesitamos más de Él. Y es una responsabilidad nuestra. Es como tener, no sé, 6.000 millones de euros y vivir como un mendigo. La vida que Dios nos ha dado. La mente de Cristo. O sea, yo puedo pensar con la mente de Cristo. Yo puedo, ante una situación difícil, adversa, una prueba, pensar como Cristo. Yo puedo tener toda la victoria de Cristo en la cruz, todo lo que Él logró, muriendo y resucitando, en la vida del Espíritu. Yo puedo tener la mente de Cristo para educar a mis hijos. Yo puedo tener la mente de Cristo para vivir en mi día a día, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en el colegio. ¡Wow! ¡Es tremendo! No puedo vivir sin esa mente, hermanos. No podemos vivir sin ella. Es como si dijéramos no a un regalo que nos ha hecho nuestro Padre, que le ha costado mucho. Y nuestro Padre Celestial le costó la vida de su Hijo. Ese regalo que tú tienes hoy y que yo tengo. Hasta la última gota de su sangre. Por eso di conmigo, yo quiero ser espiritual, neumáticos. Algunos ya tienen neumático, marca Michelin. El hombre espiritual. Estos son los que crucifican su carne todos los días. Son los que se despojan del viejo hombre y se revisten del nuevo. Son los que cogen a Loki y ¡pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Ya vaya! ¡Amén! Son los que buscan continuamente alimentarse de lo de Dios. Son los que no se pierden una reunión porque es una convocatoria. Son los que no le roban a Dios nada. No, es que tengo un examen. Muchachos, ¿cuántas horas tienen una semana para estudiar? ¿Y no le puedes dar 6 horas a la semana a Dios? Con 250 y pico horas que tenemos. Son los que anhelan estar donde Dios está. Son los que anhelan comer de Él. Son los que anhelan alimentarse de todo lo de Él. No son perfectos. Ojo, cuidado, no son perfectos. No estoy hablando de que el hombre espiritual es un perfecto en todo. No, pero buscan la perfección continuamente. Buscan a Dios. Son los que andan en el Espíritu. Son los adoradores. Son, como he dicho antes, los más que vencedores. Son los que tienen la mente de Cristo. El hombre espiritual, cuidado con esto, no es un espiritualoide religioso. Cuidado con eso. No es el que va y que parece que va por ahí levitando. Porque así un poco rollo místico, ¿no? ¿Vosotros imagináis a Jesús así? No. Jesús era, como una vez nos dijo Benjamín, naturalmente espiritual. Porque su naturaleza era la espiritual. O sea, no sé si habéis visto esta serie, es maravillosa, os la recomiendo. Refleja muy bien, yo creo que Jesús era así, como esta serie. Amigo de sus amigos. Le gustaba reírse, pasárselo bien. Tener una relación con el Padre era su prioridad. Poder ministrar a la gente. Así es el hombre espiritual. El hombre espiritual es un hombre balanceado. ¿Sabéis que la vida del espíritu era el diseño original que Dios tenía para Eva y Adán? Para que pudiera disfrutar de este escenario maravilloso que es la tierra que Él creó. O sea, lo que Dios nos ha regalado es la oportunidad de vivir en el Espíritu, de vivir en el diseño original en medio de esta maravillosa tierra que pese al pecado y estar milenios influenciada por el pecado sigue siendo preciosa. Vete a tomarte un helado con tus hijos en el Espíritu. Ve
a dar una caminata con tu esposa en el Espíritu. Haz deporte en el Espíritu. Ve al gimnasio en el Espíritu. Ve a la playa en el Espíritu y tendrás menos problemas con los bikinis. Pero claro, como no entendemos esto, tenemos que crear una serie de normas inflexibles llamadas religión. Porque si no, no lo salva alguno. Si no, teniéndolo ahí, no te muevas, no vayas a la playa, no hagas esto. Ese pantalón lleva un agujero. Amén. Es la gracia de Dios. El que entiende la gracia vive en santidad. Eso es así. El que entiende la gracia y el que sabe lo que ha costado su redención y el que ve el amor de Cristo expresado en la cruz del Calvario, ese vive para Cristo. Se enamora de Él y vive para Él. Y no utiliza la gracia como un pretexto para libertinaje o pecado. Todo lo contrario, se entrega completamente a aquel que le salvó. Así que no es un espiritualoide religioso con la Biblia debajo del sobaco y que va diciendo por ahí, no, es que la palabra dice. ¿No? ¿Cuántos hay de esos, verdad? Es un hombre balanceado, es un hombre que ha entendido la gracia y se ha hecho deudor de la gracia. Es un hombre que anhela que Dios sea el todo primeramente en su vida, en su hogar, en su familia, en su iglesia y en todos. Busca la paz de Dios con el hombre, continuamente. Por eso dice que los pacificadores son hijos de Dios. Porque los pacificadores no son esos que van diciendo paz, paz y el plus para el salón. No. Son los que buscan de una manera activa que haya paz entre Dios y los hombres. Son los que predican. Para que el hombre pueda ponerse en paz con Dios a través de Jesucristo. Así que qué hermoso es, hermanos, cuando es la naturaleza de Dios en nosotros la que nos motiva, la que nos impulsa a hacer todo, la que nos lleva a vivir en el Espíritu. La que cuando venimos el sábado a limpiar, tú puedes venir de una manera religiosa, venir en la carne con cara de ladrillo. O venir en el Espíritu. Pero a veces nos cuesta porque venimos con cara de ladrillo. Yo levanto la mano, porque a mí me pasa a veces. Y enseguida tengo que hacer así. ¡Ic! Josué, que te sale rabo. Como dice el pastor Juan Carlos, dice, no sé qué pasa, que me acuesto angelito y me levanto diablito. Pues al diablito, cuando te levantes, lo clavas en la cruz. Amén. Así que pregúntate a ti mismo, amado, amada. Pregúntate, yo quiero que hagas esta reflexión esta noche. ¿Cuál es mi estado? Quizá ahora con la exposición de este mensaje puedes entender un poquito más. O tener un poquito más de luz, entender mejor. Escúchame algo que te voy a decir también a los oyentes y a los televidentes de Radio Televisión Vida. Si crees que no has nacido de nuevo, déjame decirte algo maravilloso. Cristo Jesús murió en una cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario por ti, porque te amaba y quiere que tú le conozcas. Pon tu fe en Cristo. Él te anhela celosamente. Él te ama y dio su sangre por ti y quiere regalarte su vida y darte su naturaleza. Así que te aconsejo que lo hagas. Entrégale tu vida y nace de nuevo. Si quizá estás ahí pensando, y soy cristiano, pero soy un poco carnal, pastor. Mi exhortación, mi ánimo es que crezcas, que madures, que crucifiques tu carne cada día. Busca llenarte de Dios. Busca llenar tu nueva naturaleza de Dios para que esa nueva naturaleza se desarrolle, crezca, se haga musculosa, ve al gimnasio espiritual cada día. Si estás consiguiendo ser un hombre o una mujer espiritual, te animo a que perseveres, a que no te bajes de la cruz. Escúchame lo que te he dicho. Ninguno de nosotros consigue esto 100%. A todos nos asoma por ahí la carne de vez en cuando. Pero tenemos que anhelar buscar esto. Porque no hay vida cristiana. Tú no sabes que no existe vida cristiana si no en el Espíritu. Tú puedes vivir una pseudo vida cristiana entre comillas, pero la verdadera vida cristiana es la vida del Espíritu. No hay una doble vida. Ahora, último consejo y con esto cierro. Identifica a los naturales, identifica a los carnales
y identifica a los espirituales. Esta revelación cuando llegó a mi vida fue como ¡wow! Y entonces recuerdo, una vez no sé si lo compartí con Benjamín, estábamos en carretera de Alcantarilla, ¿era? Sí, en No Duermas. No te duermas. Vale, en No Duermas. Y es como que inmediatamente yo, perdonadme que lo diga así, pero cuando me cayó la ficha o se me corrió el velo de esta revelación, abrí los ojos y empecé a ver en la iglesia dónde estaban los naturales, que los hay, que están quizá con una simpatía o están siendo simpatizantes, hay algo que les gusta, pero que aún no han nacido de nuevo. Me ayudó a identificar los carnales, pero también me ayudó a identificar los espirituales. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y sabes qué? Tienes que hacer algo al respecto cuando los identifiques. No mires a nadie, ¿eh? Cuidado. Mira, ¿qué hacer con los naturales? ¿Sabes? Los naturales estás rodeado de ellos. En tu trabajo, en el instituto, en el colegio. ¿Verdad que sí, Manoli? Ahí en la Risaca habrá unos cuantos. Madre mía. ¡Echar las redes! Predicarle de Cristo. Mostrar con tu vida el amor de Cristo. Hablarle de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablarle de cómo Él ha restaurado tu vida. Tu testimonio es impresionante. Tu testimonio, tú no sabes que tú eres quizá lo más cerca que una persona va a estar de la Biblia en su vida. Tienes que hablarle. Y no estoy hablando de una forma religiosa ni una forma aprendida de memoria. Háblale de tu vivencia, de lo que experimentas, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos tendríamos que saber dar nuestro testimonio en 5 minutos. ¿O es que Dios no ha hecho cosas maravillosas y grandes en tu vida? A lo mejor le dices un texto de la Biblia y dices, eso lo ha escrito hombres. Dice, sí, eso lo ha escrito hombres, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, que era un desgraciado, y ahora soy un hijo de Dios y tengo dignidad, y Dios ha restaurado mi matrimonio, y me ha dado un futuro y una esperanza, eso no lo pueden negar. Amén. Así que los naturales con amor, llenos del Espíritu Santo, con la espada afilada, con las redes bien remendadas, a echar las redes. A esparcir, no estamos en tiempo de coronavirus, nosotros vamos a esparcir el virus del Espíritu. A ver si se les pega. ¿Qué hacer con los carnales? Cuidado, estos son cristianos y están en la iglesia. 2 cosas. He puesto personas tóxicas, sí. Los carnales son personas tóxicas. Así que mi consejo es que no vayas a pedirle un consejo a un carnal. Mi consejo es que no estés donde los carnales están criticando, murmurando. No son buenas personas a las que arrimarse para recibir de ellas. Pero es muy importante que sí te arrimes para ayudarlas. Porque son tus hermanos en Cristo y tienes que amarlos. Y a través de tu testimonio, y a través de modelar la vida del Espíritu, tú tienes que incentivarlos, animarlos a alcanzar lo que tú has alcanzado, a llevarlos al nivel en el que tú estás. Todos tenemos que tener esa actitud de ayudar a crecer a nuestros hermanos. Y cuando veas los defectos, no murmuren ni hagan lo que hacen ellos. Al contrario, ora por ellos. Modela una vida llena del Espíritu Santo, de unción, para que ellos puedan decir, wow, yo quiero ser como Josué. Yo quiero ser como Benjamín. Yo quiero ser como Kevin. Yo quiero ser como John. Yo quiero ser como Isabela. Yo quiero ser como María. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Que puedas ayudarlos. 2 variantes. Cuidado, que no te contaminen, pero tú contamínalos a ellos. Con amor. Son tus hermanos. Han nacido de nuevo, no se te olvide. ¿Qué hacer con los espirituales? Ahí está un padre con un hijo. Arrímate a los espirituales, camina con ellos, aprende de ellos, crece con ellos. Son buena sombra. Recibe los consejos. Esto es lo que yo hice. Eso yo lo llevé a la práctica. Esto que te acabo de decir. Cuando yo me di cuenta de dónde estaban los naturales, dónde estaban los carnales, dónde estaban los espirituales, esto es lo que hice. Pegarme como una lapa a los espirituales. Que a veces ya... Yo era capaz de sacar la carne de los espirituales. De hecho, vete ya, Josué, déjanos tranquilos. Pero yo tenía hambre. Quería lo que ellos tenían. Así que pégate a tus pastores, pégate a esos hermanos espirituales, no solamente a tus pastores, hay hermanos maduros, hermanos que son espirituales y que tienen mucho que darte, que te pueden aconsejar bien aconsejado, que son pan para ti, que son alimento espiritual para ti. ¿Amén? Gloria a Dios, ponte de pie. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Algo tan sencillo como esto son rudimentos, Señor, pero qué bien nos viene recordarlos. Queremos ser esos hombres, esas mujeres espirituales, Señor. Vivir en el Espíritu es el mayor de los regalos que nos has dado, Señor. Porque cuando conseguimos vivir en el Espíritu, vivimos la vida completa de la fe. Y podemos asirnos de todos los beneficios de la cruz. Podemos ser más que vencedores. Podemos vencer al pecado en nuestra vida. Podemos vencer todas las insidias del enemigo. Podemos vencer todo lo que nuestra vieja naturaleza quiere, que está ahí, que quiere sacar de nuestra vida, Señor. Ahí está nuestra victoria. Eso es el mayor regalo que tú nos has dado, Señor. Que podamos conocernos, que podamos saber de qué estamos hechos, que podamos ver cómo hay una lucha, Señor, por conquistar nuestra alma, nuestro intelecto, la cuna de nuestros sentimientos, que continuamente nuestra vieja naturaleza, el enemigo, está intentando conquistar nuestra alma. Que sea tu Espíritu Santo a través de la naturaleza nueva que tú has puesto en nosotros, la que conquiste nuestra alma, para que nuestro cuerpo sea un utensilio, una herramienta de bendición, Señor, para bendecir a los demás, para bendecir a nuestros hogares, para bendecir a nuestras esposas, para bendecir a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de ministerio, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Oh Padre, haznos vivir esta maravillosa realidad. Yo anhelo, Señor, crecer más en el Espíritu. Te pido perdón, Señor, cuando dejo aún salir mi carne, Señor. Perfecciónate en nosotros, Padre. Sigue creciendo en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Amén.